Círculo de Estudios. La voz de la esperanza, lección 30. Los caminos de la fe. He aquí el camino, andad sobre él. Esta es la última de las lecciones que estamos estudiando juntos. Sin embargo, esto es solo un paso, ya que seguramente querrá seguir leyendo y meditando sobre las Sagradas Escrituras. Que Dios le bendiga abundantemente en este proyecto. Que Él te lleve cada vez más lejos en el santuario de su revelación, para la salvación de tu alma. Esta última lección se dedicará a una rápida recapitulación de las maravillosas verdades que hemos encontrado en las Sagradas Escrituras. Dios se ha revelado, manifestado, o mostrado. Lecciones 1 y 2. Hay un Dios. No se lo puede definir ni explicar, pero es inteligible, capaz de entenderse. Se ha revelado a los hombres en la conciencia, en la naturaleza y sobre todo en las Sagradas Escrituras, donde podemos encontrar todo lo necesario para nuestra salvación, es decir, un perfecto Salvador. Jesucristo. De hecho, Jesucristo es el centro viviente de la revelación escrita. En el Antiguo Testamento, Él es anunciado y esperado. En el Nuevo, Él está encarnado, crucificado, resucitado, glorificado. La Biblia no es un libro como cualquier otro, está inspirada por Dios. 2 Timoteo 3, 2, Pedro 1, 21. Contiene la verdad. Tu palabra es la verdad, dijo Cristo, Juan 17, 17, quien a su vez era el Verbo hecho carne. Y esta palabra es viva y eficaz, Hebreos 4, 12, útil para enseñar, convencer, corregir, instruir en la justicia, 2 Timoteo 3, 17. Es una luz en nuestro camino. Salmo 119, 105. 1a. Es que Dios se ha manifestado o mostrado al hombre. 1b. Porque la Biblia no es un libro como cualquier otro. 2. El origen del mal. Lecciones 3 y 4. Dios es el creador del cielo y la tierra. Génesis 1, 1, Salmo 33, 6. El hombre es la obra maestra de esta creación, es como Dios, pero no idéntico a Él. Génesis 1, 26 a 27, Salmo 8, 5 a 6. Al crear al hombre, Dios quiso asociarlo a su vida, para que alcanzara la perfección total. Pero el hombre debe implícitamente obedecer las órdenes de su Creador. Esta es la condición misma de su libertad. Al desobedecer, se convierte en el súbdito de Lucifer, que usurpó el título de príncipe de este mundo, y que fue expulsado del jardín del Edén, Génesis 3, 1 a 19. El mal se está extendiendo por toda la tierra. Todos los hombres están ahora condenados al sufrimiento y a la muerte. 2a. ¿Qué lugar ocupa el hombre en la creación? 2b. ¿Por qué fue el hombre expulsado del jardín del Edén? 3. Jesucristo, nuestro Salvador, lecciones 5 y 6. Pero Dios quiere salvar al hombre, porque Dios es amor, 1 Juan 4, 8. Dios anuncia la futura liberación de Adán y Eva, Génesis 3, 15, y da a los patriarcas y profetas una serie de promesas sobre el Mesías.
Y este Salvador llega a la hora predicha. Él es el Hijo unigénito de Dios. Juan 3, 16, que al asumir la condición humana, también se convierte en el Hijo del Hombre. La vida de Jesús sin pecado es un ejemplo para todos los hombres de todos los tiempos. Su vida sin pecado le asegura el derecho a morir por todos los pecadores, ya que la ley de Dios no exige la muerte de un inocente. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, 29. 3a. Porque quiso Dios salvar al hombre perdido. 3b. Por quien fue posible la salvación. 4. Justificado y santificado. Lecciones 7 y 8. Los méritos que Cristo adquirió en la cruz pueden ser puestos al beneficio de todos aquellos que desean tomarlo por la fe. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El pecador que se arrepiente y confiesa sus pecados recibe el perdón completo de Dios. Es declarado justo por Dios y tratado como tal. La sangre de Cristo, la sangre del Cordero ha pagado su deuda. En la obra de la justificación. El amor de Dios es la fuente. La muerte de Cristo el medio. La fe del pecador la condición. Justificados, pues, por la fe, tenemos con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, 1. Tengan en cuenta que el pecador nunca puede obtener esta justificación por sus propias obras. Romanos 3, 20. La justificación debe llevar a la obra de la santificación. La justificación es el comienzo del camino, a través del bautismo, en el cual reconocemos públicamente a Jesús como nuestro Salvador. La santificación es el camino a recorrer, con la ayuda de la gracia divina, tratando de ser o comportarnos más como Jesús. En la primera, Dios hace algo por nosotros. En la segunda, Dios hace algo dentro de nosotros. En la justificación, Dios perdona nuestros pecados. En la santificación, nos cura gradualmente del hábito del pecado. 4a. Indicar la fuente, los medios y la condición que indican la justificación del pecador. 4b. ¿Cuál es uno de los resultados de la santificación? 5. El futuro revelado. Lecciones 9, 10 y 11. Al dar a su Hijo, el propósito final de Dios fue la restauración de todas las cosas. Hechos 3, 21, es decir, el fin del mal, la destrucción de los impíos, la felicidad eterna de los redimidos. Los acontecimientos de este mundo contribuyen de una manera u otra a este resultado. Además, Dios elige entre los hombres a los siervos a quienes revela su secreto, Amós 3, 7, y por quienes advierte a las naciones, al pueblo elegido y más tarde a su iglesia. Estos son los profetas en el Antiguo Testamento, y los apóstoles en el Nuevo. Jesucristo fue el profeta por excelencia. Moisés, Isaías, Jeremías y Daniel están entre los grandes. Entre los apóstoles debemos mencionar a San Pedro, San Pablo, San Juan. Dejaron notables predicciones, más de 1000, a través de las cuales podemos entender los eventos que tienen lugar ante nuestros ojos en toda la Biblia.
La palabra profética es verdaderamente la lámpara de la verdad, que brilla en el oscuro lugar del futuro. 2 Pedro 1, 19. En la estatua que el rey de Babilonia vio en una visión de sueño, el coloso con pies de arcilla aparece como una síntesis de la historia del mundo. Hasta su consumación final, hasta el fin del mundo, que coincide con el establecimiento definitivo del reino de Jesucristo. Daniel, capítulo 2. Por otro lado, Cristo y los apóstoles anunciaron una serie de señales del fin del mundo, que vemos hoy en día en todos los campos: político, social, económico, moral y religioso. 5a. Por quien, a través de los siglos, Dios ha dado a conocer su voluntad a los hombres. 5b. En donde se encuentra una síntesis de la historia mundial, desde Babilonia hasta el fin de los tiempos. 5c. Que predijeron Cristo y los apóstoles. 6. Cristo regresa pronto. Lecciones 12 a 16. A los discípulos afligidos, Cristo dijo: volveré otra vez. Juan 14, 1-3. Y esta promesa los consoló. ¿Cuándo debe regresar Cristo? Nadie tuvo que fijar la fecha exacta de este regreso, Mateo 24, 36, pero la realización de las señales que deberían indicar su venida nos revela su cercanía. Mateo 24, 33, Hebreos 10, 37. ¿Cómo debe regresar Cristo? De la misma manera que ascendió al cielo, Hechos 1, 11, por lo tanto personal y universalmente visible. Apocalipsis 1, 7. ¿Por qué debe regresar Cristo? Para establecer su reino eterno, recompensando a cada hombre según su obra. Apocalipsis 22, 12. El mal será desarraigado y los pecadores castigados, pero los redimidos disfrutarán de la felicidad eterna. El juicio final es semejante a separar la paja del trigo. Su primera fase es una investigación, que solo interesa a los creyentes. Su segunda fase, que se desarrolla a lo largo de 1000 años, determina el grado de culpabilidad de los malvados. El veredicto se aplica al final de los 1000 años. Cuando se erradica el mal y se extermina a Satanás, la tierra vuelve a su belleza edénica, el Hijo entrega el reino a su Padre, y Dios es todo en todos. 1 Corintios 15, 28. 6a. ¿Cuándo debe regresar Cristo? 6b. ¿Cómo debe regresar Cristo? 6c. ¿Por qué volverá Cristo? 6d. ¿Qué acompaña el regreso de Cristo? 6e. ¿Qué sucede luego que el mal y Lucifer son exterminados? 7. El hombre y su destino. Lecciones 17 a 20. En cuanto al destino del hombre, las sagradas escrituras no admiten ni la solución materialista ni la tradicionalista. La Biblia declara que solo Dios posee la inmortalidad, que el hombre creado es candidato a la inmortalidad, que el hombre perdió este privilegio al sucumbir a la tentación y ahora es mortal, que Cristo, al dar su vida por los pecadores, les ofrece a estos la posibilidad de apoderarse de la inmortalidad por la fe. 1 Juan 5, 11, 12, Romanos 6, 23. Esta inmortalidad no se concede antes de la resurrección.
La muerte es, por lo tanto, un estado de inconsciencia total, comparable al sueño y al descanso. Eclesiastés 9, 5, 6, 10, Daniel 12, 2, 13, Juan 11, 11 a 14. Hay dos resurrecciones. La primera, la de los justos, los lleva a la vida eterna. Tiene lugar en el momento del regreso de Cristo, antes de los 1000 años. Apocalipsis 20, 4, 6, Lucas 14, 13-14. La segunda resurrección, la de los injustos, es un simple retorno a la vida física, un preludio de su destrucción. Tiene lugar después de los 1000 años, Juan 5, 29. La Biblia ignora la doctrina del castigo eterno. Muchos pasajes enseñan que los malvados son aniquilados, destruidos, suprimidos. Ezequiel 18, 20, 1 Corintios 3, 17, etc. El advenimiento del espiritismo moderno representa un esfuerzo contrario a las Escrituras. Este es un esfuerzo clasificado como una de las doctrinas de los demonios destinadas a surgir en los últimos días y a constituir una señal adicional de la inminencia del fin del mundo. Mateo 24, 23 a 24, 1 Timoteo 4, 1, Apocalipsis 13, 14. 7a. ¿Cómo puede el hombre llegar a ser inmortal? 7b. ¿Cuál es la condición del hombre en la muerte? 7c. ¿Cuántas resurrecciones tenemos? 7d. ¿Existen castigos eternos? 7e. ¿Qué debemos pensar del espiritismo? 8. La ley de Dios y sus demandas. Lecciones 21, 22, 25 y 26. El Decálogo contiene la ley de Dios que Cristo resumió en estas palabras: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37 a 40, Éxodo 20, 1:17. Los primeros 4 mandamientos prescriben nuestros deberes para con Dios, y los últimos 6 prescriben nuestros deberes para con nuestro prójimo. La ley de Dios es divina, perfecta, inmutable y eterna. Salmo 19, 8, Romanos 7, 12, Santiago 1, 17. Cristo es observado escrupulosamente, es exaltado, magnificado, espiritualizado. Mateo 5, 17 a 18. Sin embargo, la ley no salva al pecador. Al contrario, lo condena. Pero al convencerlo de su miseria moral y su culpa, lo lleva poco a poco al arrepentimiento y lo lleva a Cristo, donde se encuentra el perdón y la justificación. La ley cumple así el papel de un pedagogo, educador. Gálatas 3, 24. La gracia no está en contra de la ley, ni la ley en contra de la gracia. Al pasar del régimen de la ley al de la gracia, el pecador salvado no renuncia a la ley, sino que recibe el poder de observarla. Por lo tanto, ya no está bajo la ley, sino que está con la ley. El cuarto mandamiento exige la observancia del séptimo día, el sábado. La institución del día de descanso se remonta incluso a la creación, antes de la caída de Adán y Eva,
y está destinada a toda la humanidad. Cristo invariablemente descansaba en el sábado, y proclamó para la Iglesia la necesidad de observar este día. Mateo 24, 20. Los apóstoles no actuaron de otra manera. Al observar el sábado, estamos obligados a seguir el ejemplo de nuestro Maestro, 1 Juan 2, 6. El domingo lleva la marca de una institución humana. No es bíblico. Es ignorado por Cristo y los apóstoles. Sus orígenes se remontan al culto al sol, en honor al mitraísmo que entró en la religión romana en la época del emperador Augusto. Ya en el segundo siglo, los domingos aparecieron en la Iglesia cristiana y, en 321, Constantino promulgó una ley que ordenaba su observancia, día de guardar, reemplazando así al sábado. 8a. Como resumió Cristo la ley de Dios. 8b. ¿Cuál es la función el papel de la ley? 8c. Se opone la gracia a la ley. 8d. ¿Cuándo fue ordenado el día de reposo en este mundo? 8e. ¿De dónde viene el domingo? 9. Los sacramentos. Lecciones 23 y 24. Cristo instituyó 2 sacramentos, 2 ritos cristianos. El bautismo y la cena del Señor. La Biblia solo conoce el bautismo por inmersión, sumergimiento en las aguas, aplicado a los adultos. La práctica de la aspersión, rociamiento, salpicadura con agua, etc., aplicada a los niños quita el verdadero significado del bautismo. Jesús, de 30 años, fue bautizado por inmersión en las aguas del río Jordán. El bautismo es ante todo un símbolo de la muerte del hombre viejo y el nacimiento del hombre nuevo. Este rito recuerda la muerte y la resurrección de Cristo, Colosenses 2, 12, Romanos 6, 3-4. En cuanto a la cena del Señor, este rito conmemora tanto la muerte de Jesús como la vida plena que Él comunica a los suyos. También anuncia y prepara el regreso del Señor. Mateo 26, 26-29, 1 Corintios 11, 23-29. La ablución, el lavado de los pies, que precede a la cena del Señor, es una lección de humildad como símbolo de purificación moral. Juan 13, 1-17. 9a. ¿Cuál es el bautismo ordenado por la Biblia? 9b. Que conmemora la Santa Cena. 10. Nuestro cuerpo, un templo. Lección 27. La regeneración también se extiende al cuerpo, que se convierte en el templo del Espíritu Santo. La vida física debe basarse en el principio declarado por San Pablo: ya sea que comas o bebas o hagas cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10, 31, 6, 20. Escudriña, estudia, lee el libro de Deuteronomio 14, 1-21 y Levítico 11, 1-45. El cristiano debe, pues, conformarse a las leyes de la salud, practicando la templanza en las cosas permitidas y la abstinencia en las perjudiciales. Así vivirá en esta época, según la sabiduría, la justicia y la piedad. Tito 2, 12.
10. ¿Cuál es el principio de la vida física a la que debe aspirarse? 11. La verdadera Iglesia, lecciones 28 y 29. La verdadera Iglesia, ese cuerpo y edificio del que Cristo es la cabeza y la piedra angular, y del que los creyentes son los miembros y las piedras vivas. 1 Corintios 12, 27, 3, 11, Efesios 1, 22 a 23, 2, 20 a 21, 1 Pedro 2, 5, encuentra su regla de fe y vida en las Sagradas Escrituras. En los últimos tiempos la Iglesia, la asamblea de creyentes debe caracterizarse especialmente por la perseverancia en la prueba y la obediencia a los mandamientos de Dios y a la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. El último mensaje de salvación a la humanidad que la Iglesia debe dar es la triple proclamación, contenida en el Apocalipsis 14. La asamblea de creyentes debe anunciar el juicio, el inminente regreso del Señor, la caída de Babilonia, el trágico destino de la bestia y su imagen, y la necesidad de alejarse de ella y salir de Babilonia. 11a, que debe caracterizar a la Iglesia verdadera en los últimos tiempos. 11b, que debe anunciarse al mundo. 12. Este es el camino. Juntos hemos estudiado todas estas grandes verdades. Entendemos que nuestro deber, y nuestro privilegio, es conformar nuestras vidas a las directivas dadas a nosotros por la palabra divina, y decidimos a obedecer el recordatorio de Dios, que Él nos está diciendo en este momento. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3, 7 a 8. Entonces tus oídos oirán detrás de ti la palabra que diga, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha, ni tampoco os desviéis a la mano izquierda. Isaías 30, 21. 12. Al término de este estudio, ¿qué decisión tomarás? Bajo la mirada de Dios.